Buenos días para todos. Entonces, pues en este marco, digamos, de la importancia de la seguridad vial dentro de las organizaciones, creo que es importante iniciar recordando qué es la seguridad vial. Y es ese conjunto de medidas y estrategias que pues se toman no solamente al interior de las organizaciones, sino a nivel de país, a nivel mundial, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías y de prevenir la gran accidentalidad, digamos, que año con año cobra la vida de muchos de los usuarios en las vías a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, desde la década anterior, la Organización Mundial de la Salud pues inició como con una estrategia de iniciar como un diseño en el marco como de los objetivos de desarrollo sostenible sobre cómo, digamos, a nivel mundial empezamos a trabajar en ese tema de reducir la accidentalidad y de mejorar la seguridad vial. Entonces, este es pues como el segundo diseño en cuanto al tema de seguridad vial 2021-2030. Y digamos que ese primer diseño dejó un montón de aprendizaje y pues sobre todo el tema del COVID pues dejó muchas enseñanzas de cómo la mejor gestión de las vías pues ayuda a disminuir como toda esa mortalidad. Entonces, digamos, durante la época de COVID pues hubieron muchísimo menos muertos. Generados por accidentes de tránsito y ya cuando pues llegó la reactivación económica pues volvimos prácticamente atrás a los mismos datos del año pasado y digamos que este diseño en el marco de esas iniciativas de la organización eh, es pues prevenir esa accidentalidad y llegar como a esos niveles que se tuvieron en años anteriores. Entonces, ¿por qué se hace importante pues hablar de seguridad vial? ¿Por qué se hace importante como todas estas iniciativas enmarcadas, digamos, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible? Entonces, digamos que se tiene a nivel mundial que casi 1.3 millones de personas mueren cada año por accidentes de tránsito y se generan más o menos 50 millones de traumatismos graves generados por estos accidentes, lo cual, digamos, es una de las principales causas de muertes de niños y jóvenes en todo el mundo. Digamos que en el marco de este diseño y de estas estrategias, pues se prevé que si no se toman acciones efectivas en este diseño, otros 13 millones de personas morirán en las vías y se generarán otras 500 millones de traumatismos asociados a esos accidentes que se tienen por la falta de seguridad vial. También, digamos, una cifra importante es que alrededor del 3% del PIB de los países se va en atender esos accidentes de tránsito. Entonces, obviamente, que si se invirtiera ese dinero en prevención, como bien lo decía Natalia, y no en atender lo que se genera después por los accidentes, pues digamos que no perderíamos tanto dinero en atención de esos accidentes. También otra cifra relevante es que la mayoría de los hombres son los que mueren en las vías o los que sufren traumatismos graves, más que las mujeres. Entonces, el plan de las Naciones Unidas, pues digamos que se encamina a prevenir en un 50% de esa accidentalidad sobre las vías. Eh, en medidas, digamos, que están enfocadas a transporte multimodal y planeación del uso de la tierra. Entonces, obviamente, a que estos sistemas urbanos sean mucho más óptimos, a que las viviendas, digamos, que son prioritarias o son subsidiadas, estén más cerca de esos nodos importantes de seguridad, a invertir más en la infraestructura de transporte público, a generar estrategias asociadas, por ejemplo, al tema de bicicletas y otro tipo de movilidad, pero generando estructura para esos actores viales vulnerables, que no vayan sobre la vía, sino que tengan una infraestructura adecuada para esa movilidad. Entonces, también el tema de infraestructura segura, invertir en las vías, invertir en podernos adaptar a la nueva movilidad, a los nuevos sistemas de transporte. Vehículos seguros, uso seguro de las vías y una respuesta adecuada a la atención de accidentes. ¿Cómo se aplica? Pues teniendo una adecuada financiación que tiene que venir de una voluntad política importante
que desarrolle marcos jurídicos óptimos que permitan como esa regulación de la seguridad vial al interior de nuestros países, reducir la velocidad, digamos que en muchos países de Europa el límite de velocidad está más o menos en 30 kilómetros en zonas urbanas, en Colombia es de 60, y se tienen estudios de que el 1% de reducción en los límites de la velocidad impacta en un 4% la accidentalidad, es decir, son 4 veces menos muertes sobre las vías solo con disminuir 10 kilómetros. Entonces, digamos que en establecer normas que nos ayuden con eso, el fomento de la capacitación, establecer, digamos, enfoques de género también para el tema de seguridad vial, incluir más a las mujeres en el desarrollo y en la toma de decisiones de planes de seguridad vial, de políticas de seguridad vial, eh, y tener también un poco en cuenta las diferencias, digamos, eh, que tenemos entre hombres y mujeres al momento de pensar también en el desarrollo de las tecnologías o de la seguridad de los vehículos. Entonces, las mujeres, por ejemplo, sufren más latigazo cervical que, por ejemplo, los hombres, y también mueren más en las vías, por ejemplo, en motocicletas, porque normalmente pues van de parrilleras, entonces incluir un poco de enfoques de género también. En la inclusión de la tecnología, como bien lo decía Natalia, va muy encaminada a esas estrategias de prevenir las muertes en las vías y priorizar los países de bajos y medianos ingresos. Entonces, como que todas estas estrategias le competen obviamente al gobierno, a las entidades privadas, públicas y a las entidades de financiación. Entonces, en el marco de nuestras empresas, ¿cómo aplicar todo esto en la seguridad vial al interior de nuestras organizaciones? Entonces, primero que todo, valerse de un enfoque de sistemas de gestión o de sistemas de seguridad que reconoce pues la seguridad vial como un sistema que involucra el factor humano, que involucra obviamente todos los actores viales, que involucra también entonces como todo ese compromiso desde la alta dirección. Entonces, la seguridad en el centro, pero teniendo en cuenta todo ese sistema complejo que lo acompaña. Y reconocer que los seres humanos y los vehículos deben interactuar de una manera que garantice un alto nivel de seguridad. Entonces, debe ser un sistema que atienda a quienes diseñan y mantienen las carreteras, fabrican los vehículos, gestionan los programas de seguridad. Entonces, es un poder compartir la responsabilidad de la seguridad, ¿cierto? Entonces, no solamente cuando se produzcan los accidentes, buscar la solución en el conductor o los involucrados, sino entender que fue todo un sistema, o sea, una serie de actores y de circunstancias que conllevan al accidente. Incorporar dentro de nuestras organizaciones un diseño de vida que reduzca las fuerzas de coalición, ¿cierto? Que los vehículos que tengamos, que los sistemas de seguridad que tienen esos vehículos, pues procuren por la seguridad de los trabajadores y pues que eviten lesiones cuando se generen accidentes. Anticiparse y tener en cuenta los errores humanos. Perseguir un compromiso de la mejora continua en nuestros vehículos y nuestras vías, eh, que todo el sistema sea seguro, que nosotros tengamos identificados nuestros actores viales y que tengamos anticipados los escenarios de riesgo en donde se pueden generar los accidentes. Actuar de conformidad con la premisa de que los sistemas de transporte no deben producir muertes ni lesiones graves. Entonces, que nuestros sistemas estén pensados en pro de todo eso, de incluir a todos los actores viales, de tener identificados todos nuestros escenarios de riesgo y de generar planes y programas que eviten pues las muertes y lesiones graves en nuestros trabajadores. Entonces, ¿cuáles son esas medidas a implementar? Entonces, pues aquí vamos a hablar de algunas de las acciones, pero obviamente todas deben estar enmarcadas en la misionalidad de las empresas, en los actores viales que ustedes tengan al interior de sus organizaciones y pues de los recursos también que se tengan en las empresas. Entonces, primero, la infraestructura vial debe ser segura. Entonces, debemos tener identificados nuestros actores viales y debemos definir unas funciones y unos criterios de desempeño para el conductor, el peatón, el montacarguista. Revisar y actualizar la legislación, estar siempre a la vanguardia de lo que se va desarrollando al interior de los países,
establecer reglamentos de uso de la infraestructura que garantice como el cumplimiento de los límites de velocidad, de por dónde debe transitar el personal, pero que sea intuitivo y que sea fácil de identificar al interior de las organizaciones, que la señalización sea adecuada, que yo tenga zonas peatonales, que los vehículos sepan por dónde deben transitar al interior de nuestras vías. Identificar los riesgos de colisión, entonces establecer todos los escenarios de riesgo cuando se puede materializar un accidente. La seguridad del vehículo, entonces, infra, digamos que al interior del vehículo tenemos que tener como presente que todos nuestros vehículos tengan cinturones en todos los asientos, que tengamos de pronto como algunos elementos que nos permitan evitar derrapar o las pérdidas del control del vehículo, verificar que nuestros vehículos tengan frenado de emergencia. En el caso de los motociclistas, pues hacer seguimiento a que sus cascos cumplan con las normativas, que tengamos sistemas inteligentes de asistencia a la velocidad que ayuden a los conductores a mantener los límites de la velocidad. Entonces, en ese sentido se han desarrollado, digamos que varias tecnologías que permiten sonora o visualmente alertar a los conductores cuando exceden los límites de velocidad, y permitir como estos sistemas de emergencia que también permiten una rápida respuesta de las emergencias cuando el vehículo, los sensores del vehículo, ven que se produce un accidente, pues generan esas alertas que permiten una rápida respuesta. Asegurar y mantener las normas de seguridad armonizadas y la alta calidad en todo el ciclo de vida del vehículo. Entonces, también cuando vamos a hacer la adquisición de vehículos, saber que todos los vehículos cumplen con las normativas, digamos, de seguridad que rige a los países, si vamos a importar o a exportar vehículos, siempre que esté acompañado como de unas inspecciones tanto de entrada como de salida que garanticen el cumplimiento técnico de esos vehículos. Y cada vez que vamos a hacer la adquisición de nuevos vehículos, pues procurar porque esos vehículos pues estén más a la vanguardia y pues cumplan con más requisitos de seguridad. El uso seguro de las vías, entonces promulgar y hacer cumplir la legislación sobre seguridad vial. En ese sentido, pues establecer unos límites de seguridad para todos nuestros colaboradores, establecer eh, una tolerancia cero a el tema de conducción bajo efectos del alcohol o de las drogas, exigir el uso de los dispositivos de protección, generar políticas y programas en pro del uso de los cinturones de seguridad, de los cascos, restringir el uso de los dispositivos electrónicos para evitar distracciones que generen accidentes viales, proporcionar formación y garantizar que nuestro equipo está capacitado y que es idóneo para cumplir el rol asignado. Entonces, que el conductor tenga sus capacitaciones, tenga sus cursos, tenga sus exámenes. Establecer normas de circulación y requisitos para los roles de conducción. Entonces, ya identificado los actores viales, nuestros escenarios de riesgo, pues establecer como todos esos planes y programas que van a permitir que cada actor vial cumpla adecuadamente su rol al interior de las vías de la compañía o cuando esté ejerciendo algún rol que requiera que mantenga la seguridad vial, bien sea como peatón, como motociclista o como conductor. Entonces, establecer y actualizar periódicamente las normas de circulación y los códigos de conducta al interior de nuestras organizaciones, siempre hacer seguimiento a que la señalización sea la adecuada, proporcionar información y educación sobre temas de circulación a nuestros colaboradores desde que ingresan a la compañía, establecer requisitos para los conductores, entonces que yo me planifique para que antes de que yo le entregue un rol de conducción, esa persona tenga su examen psicosensométrico, pues digamos acá en Colombia, no sé cómo lo llamarán en los otros países, pero que yo sepa que la persona cumple con todos los requisitos de visión, de reacción de sus acciones para poder manejar. Cursos de manejo defensivo, ¿cierto? Que yo establezco un programa de capacitación para mis conductores que validen que tienen esa competencia para desarrollarse como los actores viales. Mantener, digamos que también toda la documentación, tanto del conductor que tenga su licencia al día,
que no tenga partes o comparendos que nos hagan pensar que de pronto ya no tenga como esa idoneidad para desarrollar el rol. Y digamos que otra de esas estrategias es la respuesta tras las colisiones. Entonces, ya después de que desarrollé todas esas estrategias como preventivas para evitar que se materialicen los riesgos, pues igual tengo que tener unos planes de respuesta en caso de que se generen accidentes. Entonces, que tanto la empresa como los conductores pues tengan claro cuál es ese paso a seguir o la activación de ese plan de respuesta tras una colisión, a quién informar, cómo informar, fortalecer esas capacidades de respuesta de quienes intervienen. Entonces, que si yo tengo un equipo que está desplazando carga y se accidenta y sufre heridas el conductor, pero el copiloto puede atenderlo, entonces fortalecer en nuestros equipos de trabajo toda esa atención de primer respondiente, de primeros auxilios, capacitarlos porque la diferencia en esos primeros segundos después de que ocurre un accidente puede generar una diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, que puedan ellos ir atendiendo a la persona mientras llega la atención médica. Fortalecer la atención médica profesional o bien al interior de nuestras organizaciones, fortalecer nuestro equipo médico o hacer alianzas que nos permitan una rápida atención médica. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia contamos con algunas entidades de salud que prestan como este tema de áreas seguras, como que si se genera un accidente en tal lugar, pues de ahí me va a llegar la atención sin que yo tenga que esperar de pronto la atención de la secretaría, eh, entonces que esa atención pueda ser más rápida. Luego establecer ese equipo que va a hacer la investigación posterior a la colisión, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué estrategias debemos aplicar para que no se repitan? Proporcionar apoyo social, judicial, psicológico a los involucrados, entonces ese apoyo a las familias cuando de pronto hay una fatalidad o incluso a los sobrevivientes que requieren como ese apoyo para volver a adaptarse a sus roles. Entonces, ese apoyo integral posterior a que se presenten los accidentes. ¿Qué se requiere entonces para la aplicación de todas estas medidas? Pues tenemos que tener unos recursos, un presupuesto establecido para poder trabajar sobre temas de seguridad vial. Tenemos que tener claro los marcos jurídicos aplicables, pues digamos que al lugar donde vamos a realizar las actividades, fomentar las capacidades del equipo, realizar capacitación, formación a todos los actores viales y a las personas que toman decisión sobre el fomento de la seguridad vial al interior de las corporaciones y asegurar una perspectiva de género en la planificación del transporte. Entonces, eh, digamos, cada vez más se ponen también a mujeres a desarrollar ese tipo de roles porque suelen tener un poco más de criterio, por ejemplo, a la hora de generar planes para la reducción de temas de velocidad. O sea, la velocidad es lo que más matan las vías y digamos que las mujeres tienden a tener menos fatalidades por este tipo de ocasiones y desarrollan estrategias un poco, digamos, más orientadas a ese tipo de prevención. Pero hay pocas, digamos que cada vez hay más, pero son pocas y casi todo el tema de transporte pues todavía digamos que está muy orientada a los hombres en ese campo. Entonces debe haber un compromiso desde la alta dirección que asegure esos recursos, tiene que generarse una cultura de seguridad que involucre a todos los actores viales y a toda la compañía en pro de esa seguridad vial, tiene que realizarse una formación y sensibilización al interior de toda la compañía de cómo gestionar estos riesgos, tiene que haber un liderazgo participativo de que yo involucre a todos mis actores viales y tengo que establecerme unas metas para poder realizar seguimiento y evaluación de cómo realizo este tema. Entonces, digamos que a nivel general, la ISO 39001 pues se enmarca en todo este tema de esas estrategias para la gestión de los riesgos de seguridad vial y genera, digamos que al interior de las organizaciones, establecer, digamos, este tipo de sistemas, unos beneficios que obviamente van encaminados a reducir accidentes, a mejorar la seguridad vial, a cumplir normativas, a reducir los costos que van asociados pues, a la atención de la accidentalidad generada, digamos, por temas de tránsito, mejorar la imagen corporativa, como lo mencionaba Natalia, mejorar la eficiencia operativa, porque cuando yo logro como planificar los recorridos, cuando yo estoy más atenta a cuáles son esas rutas que tengo dentro de mi actividad, pues puedo hacer más eficiente, más óptima mi operación.
mejora la competitividad y mejora, digamos que también ese enfoque a la mejora continua. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para poder implementar esa ISO? Entonces, primero, el compromiso desde la dirección, una evaluación inicial de cuál es el escenario actual, cuáles son mis riesgos y qué es lo que yo quiero lograr al implementar este sistema, realizar una planificación que tenga objetivos claros, metas medibles, plazos para las actividades que voy a establecer y cuáles son los recursos que necesito para ejecutar ese plan de trabajo. Liderazgo y participación, asignar esas responsabilidades de qué quiero y cuándo lo quiero y fomentar la participación de todos los involucrados. Identificar y evaluar los riesgos viales desde cada uno de los actores viales identificados, generar documentos y procedimientos que fomenten el cumplimiento de las metas que nos trazamos, implementar todas estas actividades, entonces ahí viene como todo el tema de realizar el seguimiento a los vehículos, las inspecciones que realizo, encuestas, bueno, y la formación a los actores viales. Seguimiento y medición de las actividades que he planeado, la revisión por la alta dirección y desarrollar como esas actividades que van enfocadas a la mejora continua. Cuando no logro mis objetivos o cuando los logré, cómo los mejoro. Y finalmente, pues obtener la certificación. Y en Colombia, digamos que nuestro país ha desarrollado pues también un trabajo importante en cuanto a seguridad vial y en el 2022 actualizó un poco esa normativa y generó la resolución 40595 que pues está orientada como igual un poco a la ISO, un ciclo PHVA. Entonces, donde tenemos en el planear la designación de un líder para el diseño de ese plan estratégico de seguridad vial, la conformación de unos comités de seguridad que normalmente son interdisciplinarios y enfocados a conocer mejor la problemática al interior de la compañía, establecer una política, generar unos compromisos y una caracterización, digamos, de cada uno de los actores viales identificados, los objetivos y los programas. Entonces, la norma colombiana establece unos programas de los riesgos críticos enfocados a disminución o gestión de la velocidad segura, prevención de la fatiga de los conductores, prevención de los elementos de distracción, cero tolerancia a la conducción bajo efectos de alcohol o drogas, programas de protección a los actores viales vulnerables, que son los ciclistas, los peatones y los motociclistas. Entonces, luego en el hacer, pues está el diseño de ese plan anual, ese seguimiento a los comportamientos seguros, los planes de preparación e intervención de vías seguras y investigación de accidentes, la planificación de los desplazamientos, la inspección a los vehículos y los mantenimientos. Y ya, pues, la evaluación y la mejora continua.